Profesores, estudiantes, es un gusto el poder saludarlos a través de este medio, esperando que pues se encuentren gozando de buena salud por la situación que estamos atravesando a nivel nacional y pues acá en nuestro municipio, ¿verdad? Con esta pandemia que estamos viviendo que nos está afectando pues a gran parte de la población, pero confiando en que el divino creador pues nos estará protegiendo, guiando y cuidando a todos nosotros. Sin más preámbulos, pues voy a dar inicio con esta pequeña síntesis de los temas que fueron estructurados para esta cuarta unidad y vamos a dar inicio pues hablando acerca de la estructura de los textos narrativos. Pues sabemos nosotros que narrar significa contar, relatar un hecho, acontecimiento o suceso que puede ser real o imaginario. Y un texto narrativo se estructura de la siguiente manera. En todo texto narrativo vamos a encontrar la introducción, el nudo y el desenlace. Y al nudo pues también se le conoce como desarrollo. La introducción, vamos a empezar por la introducción. La introducción es la presentación de la historia que nos va a permitir conocer el ámbito, la época en donde se va a llevar a cabo la historia. Es como para, pues, el nombre mismo lo dice, para inducir al lector o a la persona que va a estar escuchando la narración para que se interese en el texto que se le va a contar, se le va a relatar. Luego tenemos el desarrollo, que también se le conoce como nudo, y es la parte en la cual se crea la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Si surge la duda, ¿qué va a pasar con los personajes? ¿Cuál va a ser el final o el desenlace de los mismos? Y por último vamos a encontrar el desenlace. El desenlace es el cierre de la historia, en la que se revelan las interrogantes y pues se solucionan los conflictos que surgen en el nudo. Entonces, el desenlace puede ser feliz, puede ser trágico, dependiendo el tipo de relato que se esté contando. Encontramos algunos ejemplos de los textos narrativos, dentro de los cuales podemos mencionar el mito, la fábula, chiste, el poema épico, la biografía, la memoria, crónica, la novela, anécdota, historieta, un artículo periodístico, el cuento, un reportaje, entre otros. ¿A quiénes de nosotros pues no nos han relatado, no nos han contado en alguna oportunidad pues una leyenda, una crónica o un cuento, ¿verdad? Un cuento esto más que todo, pues cuando uno estudia primaria, pues ahí es donde nos han relatado pues este tipo de textos, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado acerca del cuento de la Caperucita Roja, de pues Pinocho, etcétera, entre otros que podríamos mencionar? Luego encontramos los textos informativos. Un texto informativo, pues el propósito del mismo es dar a conocer, presentar, informar. Dentro de los textos informativos por excelencia vamos a encontrar la noticia, la noticia. Y la estructura de estos textos, pues consta de tres partes, si lo podemos llamar así: el título, el cuerpo y la conclusión. El título es, la función de este es describir de forma rápida y concreta cuál es el tema, o sea, lo que va a tratar el texto en sí. Es como una introducción, podríamos llamarle también así, para que el lector tenga un conocimiento, tenga una noción de qué va a tratar el texto informativo. El cuerpo, pues, es el desarrollo, es la parte medular. Aquí se van a ampliar todas las características y elementos de la información que se comunicará. Y por último encontramos la conclusión. La conclusión es el apartado final del texto informativo. Es el espacio en el cual el emisor abrevia la idea principal de la comunicación y sintetiza de qué fue lo que trató pues el texto informativo. Hemos escuchado hablar también acerca de los textos líricos y la estructura de un texto lírico. Aquí vamos a encontrar el poema, vamos a encontrar el himno, la canción, entre otros que pudiésemos mencionar.
Y para poder escribir textos líricos, pues se necesita de un lenguaje, ya lo hablábamos anteriormente en la guía pasada, se necesita de un lenguaje literario, de un lenguaje figurado. Pero la estructura de un texto lírico, en un poema, básicamente vamos a encontrar los versos, las estrofas. ¿Pero qué es un verso? Un verso, pues, es una línea que conforma un poema. Una estrofa le vamos a llamar al conjunto de versos, a ese conjunto de líneas. Vamos a encontrar poemas que tienen 2, 3, 4, 5, 6 versos, ¿verdad? Y pues independientemente, ¿verdad? Pues aquí pudiésemos hablar de los versos, las clases de versos, pero ese pues es otro tema del cual no tenemos el espacio suficiente, ¿verdad? Básicamente el tiempo necesario para poder desarrollar este tema. Luego tenemos o encontramos lo que es la métrica, y la métrica es el elemento que nos va a servir para medir la cantidad de versos, la cantidad de sílabas que van a formar un verso, perdón, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar también la rima, rima sonante, consonante, entre otras características de los textos líricos. Y el ritmo se refiere a la forma en que se distribuyen las pausas, los sonidos, los versos a lo largo del poema para lograr que todo se funcione armónicamente. Luego pasamos a la estructura de los textos persuasivos y prescriptivos. Persuadir, ¿qué significa la palabra persuadir? Persuadir significa convencer. Y dentro de la estructura vamos a encontrar 3 elementos: la tesis, los argumentos y volvemos a la conclusión. Una tesis es la idea principal que se busca defender en los textos persuasivos, presentes en los ensayos, en las monografías principalmente. Quizás, pues ahorita ustedes no me entiendan de esto, pero más adelante, conforme ustedes vayan estudiando, vayan aprendiendo, vayan preparándose, pues van a emplear mucho estos textos persuasivos, van a familiarizarse con la palabra tesis, ¿verdad? Tenemos un argumento también. Un argumento son las ideas secundarias que refuerzan la idea principal, aportando pruebas o causas que llevan a la conclusión. Y básicamente la conclusión es el final del texto, en el que se comprueba o se descarta la tesis por medio de los argumentos. Luego pasamos a un tema muy interesante, que es en relación a las formas y funciones de las palabras. A menudo nosotros utilizamos un sinfín de palabras en nuestras conversaciones, en nuestras pláticas cotidianas, o bien cuando escribimos pues una carta, hacemos una solicitud, pues encontramos un sinfín de palabras, pero muchas veces no sabemos cuál es la función de cada una de ellas, qué son, si son verbos, sustantivos, adjetivos, pronombres, adverbios, artículos, etc. Vamos a empezar con el verbo. El verbo es aquella palabra que se utiliza para expresar acciones. En la escuela primaria quizás nos dijeron, verbo es toda aquella palabra que indica acción, estado o movimiento. Y dentro de la oración juega un papel muy importante porque constituye el núcleo del predicado, es la parte medular del predicado. También antes, quizás antes de hablarles del verbo, les tuve que hablar del sustantivo. El sustantivo es la palabra que se usa para nombrar a los objetos, personas, animales, cosas, etc. Y el sustantivo en la oración juega el núcleo del sujeto, tiene la función, perdón, del núcleo del sujeto. Y vamos a encontrar diferentes tipos de sustantivos. Según la amplitud de su significado, pueden ser comunes o propios. Y a nosotros nos enseñaron que un sustantivo común es aquel que se refiere o se utiliza, perdón, para referirse a personas, animales, cosas, sin decir su nombre, mientras que el sustantivo propio es aquel que sirve para distinguir a cada una de las personas, países, lugares, inclusive a nuestros animalitos. Igual, si tenemos animales en la casa, tenemos mascotas, pues a cada uno de ellos les vamos a dar un nombre propio.
que en este caso sería el sustantivo, que sirve para poder diferenciarnos, ¿verdad?, unos de los otros. Según su semántica o según lo que significan, pues encontramos los concretos y los abstractos. Lo concreto, lo que se puede ver, tocar, por ejemplo, una silla, mesa, etcétera, y un sustantivo abstracto es aquel que únicamente se puede percibir a través de los sentidos. Por ejemplo, no se puede ver, no se puede tocar, pero se siente. Podemos hablar acá del aire, del amor, el odio, etcétera. Según se puedan contar, también se clasifican en contables o incontables. Contables son todos aquellos que se pueden contar. Por ejemplo, 1, 2, 3, o primero, segundo, tercero. Incontables, vamos a encontrar a los que no pueden contarse, como por ejemplo infinito, etcétera. Según estén constituidos, pueden ser individuales o colectivos. Sustantivo individual es aquel que se va a referir a una sola persona, animal o cosa. Por ejemplo, perro, mientras que el sustantivo colectivo es aquel que en singular nos va a dar la idea de conjunto, pluralidad. Aquí vamos a encontrar jauría. ¿Y qué es una jauría? Pues es un conjunto de perros. Podemos hablar de una constelación, que sería un conjunto de estrellas, y así sucesivamente. Luego pasamos a lo que es el adjetivo. El adjetivo es una clase de palabra o parte de la oración que califica al sustantivo. El adjetivo sirve para nombrar características del sustantivo, es decir, cómo es, de qué está hecho, si es grande, pequeño, bonito, feo, etc. Y acá, brevemente, pues tenemos algunos tipos o ejemplos de adjetivos. Están los adjetivos calificativos, los demostrativos, posesivos, determinativos o determinantes, los indefinidos, los numerales, los gentilicios, y así sucesivamente. Este adjetivo gentilicio pues me llama mucho la atención porque es aquel que sirve para nombrar el lugar de origen o procedencia de las personas, animales o cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy de Chamelqueño, mi gentilicio va a ser si yo soy de Chamelco, mi gentilicio va a ser chamelqueño, de Guatemala, guatemalteco, etcétera. Eso le vamos a llamar gentilicio, adjetivo gentilicio. Pasamos al artículo. El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va a ir delante de él. Los artículos se dividen en definidos o determinantes e indefinidos o indeterminantes. Los artículos definidos son aquellos que hablan de algo conocido, mientras que los indefinidos son aquellos que hablan de algo no conocido o que no se puede identificar. Por ejemplo, unos, a diferencia de él y la, que sí sabemos que a quién nos estamos refiriendo. Luego tenemos el pronombre. Un pronombre dice del latín pronomen, que significa en lugar del nombre. Entonces, en pocas palabras, vamos a decir que un pronombre es la palabra que va a sustituir al nombre. Tipos de pronombres. Los pronombres van a cambiar de acuerdo a su empleo, por lo que se van a dividir en personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos. Con estos temas, pues tendríamos pues casi la unidad ni nos alcanzaría para poder ejemplificar y poder ahondar más en el asunto, pero debido al factor tiempo, pues tenemos que tratar de acortarlos, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de ser los más breves y concisos. Pasamos al adverbio. Adverbio se llama a un tipo de palabra cuya función sintáctica, o sea, dentro de la oración, es la de modificar o complementar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, incluso en determinadas ocasiones a una oración entera. Adverbios circunstanciales son aquellos que van a expresar una circunstancia específica en la que aconteció la acción del verbo en la oración y pueden ser adverbios de lugar, que plantean una relación especial con lo sucedido. Un adverbio de lugar puede ser acá, allá, cerca, lejos, junto, delante, tras, etc. Adverbios de tiempo plantean una proporción temporal respecto a lo sucedido. Puede ser antes, después, pronto, luego, tarde, mañana, temprano,
Adverbios de modo indican la manera específica en la que se hace algo, puede ser mal, bien, regular, rápido, lento, mejor, peor. Adverbios comparativos indican la proporción o cantidad de algo, por ejemplo, más, menos, muy, poco, mucho, bastante, solo, entre otros que pudiésemos mencionar. Un adverbio afirmativo expresa una afirmación o conformidad. Vamos a encontrar palabras como sí, ciertamente, seguro, exacto, claro, en efecto, efectivamente. Adverbios negativos, pues, por el contrario, van a expresar una negación o inconformidad. Por ejemplo, no, nunca, jamás, tampoco. Adverbios de orden, aquellos que expresan una secuencia o relación de orden. Por ejemplo, primero, primeramente, posteriormente, etcétera. Adverbios dubitativos expresan duda o reserva frente a lo dicho. Quizá, acaso, tal vez, posiblemente, puede ser, a lo mejor. Adverbios exclamativos se usan para interrogar o exclamar una oración y suelen acentuarse cuando van acompañados de signos o van acompañados de signos de exclamación o interrogación. Nos han enseñado también acerca de las oraciones compuestas y complejas y su orden sintáctico. Una oración compuesta, pues va a ser una oración que tiene dos o más núcleos verbales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener dos o más verbos en una oración. O puede ser que una oración sea compuesta también cuando se unen dos oraciones simples para formar una oración compuesta. Acá dice tenemos dos oraciones simples. La primera, Juan dice muchas tonterías, pero nadie le hace caso. Entonces aquí tenemos dos oraciones. Juan dice muchas tonterías, que sería una oración simple. Luego la siguiente sería, pero nadie le hace caso, sería otra oración simple. Pero al unir esas dos oraciones simples estamos formando una oración compuesta. Y que puede ser planteada también de la siguiente manera. Nadie le hace caso a Juan porque dice muchas tonterías. Quizás ahorita en este preciso momento yo no me pueda dar cuenta de los errores que esté cometiendo, porque muchas veces nosotros hablamos y escribimos y no nos damos cuenta de los errores que cometemos. Y hay necesidad posiblemente que alguien más que nos está escuchando, que nos está viendo o que está leyendo lo que nosotros estamos escribiendo, que nos haga ver esos errores que nosotros cometemos. Entonces, a los errores gramaticales también les vamos a dar el nombre de vicios de dicción. ¿Y qué son esos vicios de dicción? ¿Qué son esos errores gramaticales? Son los errores que cometemos al momento de hablar o escribir. Es cuando hablamos y no nos damos cuenta de que estamos cometiendo pues esos vicios, esos pequeños errores, que muchas veces son de manera involuntaria o la mayoría de veces son de manera involuntaria. No nos damos cuenta. Un ejemplo típico son las famosas muletillas, las muletillas del discurso. ¿Y qué es una muletilla? Pues es una palabra, es una frase, una expresión que repetimos constantemente y que no nos damos cuenta que la estamos repitiendo. ¿Y qué es una muleta? ¿Para qué sirve una muleta? Sirve como soporte. Entonces esto surge cuando nosotros pues ya no tenemos un vocabulario muy amplio, ya no tenemos palabras que ofrecer o que decir y recurrimos a una misma frase, palabra o expresión para darle soporte a lo que estamos diciendo. Puede ser o sea, son términos que muchas veces utilizamos. Está también la ambigüedad, la pobreza léxica o monotonía. La ambigüedad es cuando pues nosotros damos a entender una o varias cosas, es decir, no somos específicos en lo que estamos diciendo. La pobreza léxica, pues su nombre mismo lo dice, es un vocabulario pobre, no tenemos muchas palabras que ofrecer, el circunloquio, la circundancia redundancia, perdón, o pleonasmo. Un ejemplo clásico es salir afuera, entrar adentro, subir arriba, entre otros que podemos mencionar. A esto se le va a llamar pleonasmo. Los extranjerismos que hoy en día pues los utilizamos mucho nosotros,
cuando escuchamos una palabra de un idioma que no es el idioma español y la adaptamos a nuestro idioma oficial, que es el español, pero que no pertenece, ¿verdad?, al vocabulario. Y cuando tiene su equivalente en español. Por ejemplo, podríamos decir cuando vamos a una gasolinera y pedimos el tanque full. Full es una palabra que está en inglés, pero nosotros la utilizamos en español. El equivalente sería lleno. Un ticket, que sería boleto. Jeans, que sería pantalón de lona, entre otras, ¿verdad? Net, que es una red. Entonces, esos errores que nosotros cometemos se les llama vicios de dicción o errores gramaticales, que todos, en algún momento, pues, los hemos cometido, ¿verdad? Porque, pues, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y realmente en nuestro diario vivir y en nuestras conversaciones cotidianas, pues, lo hemos cometido. Pero nunca es tarde para aprender y la lectura va a hacer que nosotros vayamos mejorando y enriqueciendo nuestro vocabulario. Aquí también yo he escuchado mucho, este tema me llama mucho la atención, que es la concordancia gramatical, y muchas veces nosotros, yo siempre cuando estoy dando el tema de concordancia gramatical, les hago ver a los estudiantes y le pongo el ejemplo de que la mayoría, pues el idioma materno es el idioma quichí, al pasarlo al español, pues sí, surgen ciertas confusiones, a veces confundimos el género con el número, si es masculino o femenino, si es singular o plural, entonces son situaciones que uno va aprendiendo, ¿verdad?, conforme va estudiando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿En qué va a concordar? Que si mi artículo va a ser femenino, pues mi sustantivo tiene que ser femenino. Un ejemplo, voy a decir la pelota, no voy a decir el pelota. Entonces, a eso se le llama concordancia. Si es femenino el artículo, pues el sustantivo también va a ser femenino. Si es singular, pues también el sustantivo va a ser singular, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos concordancia gramatical. Y siguiendo con el tema de las oraciones, hablaba yo hace un ratito de las oraciones compuestas, y vamos a encontrar pues que va a existir una oración principal y las oraciones secundarias y los nexos. Dije que un nexo va a ser una palabra, frase, más que todo pues una palabra que nos va a servir, o puede ser una letra que nos va a servir para unir dos oraciones simples. La oración principal es la que presenta la idea principal. No puede eliminarse, tiene independencia sintáctica, pleno sentido por sí misma, contiene el verbo conjugado que rige a todos los demás, no posee un nexo que la preceda. Quiere decir esto que no hay una letra que la va a anteceder, es decir, la oración principal es la que da origen a una oración secundaria, pues y el nexo pues es el que va a unir a esas dos oraciones, la principal con la secundaria o subordinada. Y la oración subordinada pues va a ser una secundaria, es la que amplía la idea presentada en la cláusula principal, puede ser eliminada sin cambiar la idea principal, no tiene independencia sintáctica y cumple la función de modificador, no tiene pleno sentido por sí sola. Aquí tengo dos ejemplos. Dice, la ciudad es alegre cuando la gente está de fiesta. Lógicamente, la oración principal es la que está en negrilla, que sería la ciudad es alegre, de la cual se va a desprender la otra que dice cuando la gente está de fiesta. Luego tenemos la gente quiere que ella sea la elegida. Entonces, encontramos que la oración principal es la gente quiere que ella sea la elegida, sería la oración secundaria o subordinada. Y como ya les estuve mencionando, el nexo, que va a ser la palabra, va a ser la letra, va a ser la partícula, morfema, cuya función sintáctica es unir palabras, sintagmas u oraciones con otros de manera coordinante o subordinante. Y aquí tengo el nexo o los dos nexos en estos dos ejemplos que aparecen. Y dice, fui al cine con Mariana y la letra Y o la Y, ¿verdad? En este caso es la Y, me va a servir de nexo para unir la otra oración que sería Joaquín a ver la última película del Hombre Araña. Pasamos a la siguiente oración y dice, me gusta la lluvia, pero cuando no tengo que salir a la calle. Esa palabrita pero me sirve de nexo para unir
dos oraciones. Básicamente la función de un nexo va a ser unir dos oraciones. Este tema es muy importante también, al igual que la dicción, pues la ortografía dice mucho de una persona, ¿verdad? Es como la carta de presentación de un profesional, de un estudiante o de cualquier persona, ¿verdad? La ortografía, ¿y qué es la ortografía? La ortografía es escribir correctamente. Y decíamos la dicción es hablar correctamente y la ortografía es escribir correctamente. Entonces tenemos la ortografía literal, puntual y acentual. La ortografía literal es aquella que estudia el empleo correcto de las letras, las cuales se rigen por una especie de leyes o normas para su óptimo uso. Muchas veces nosotros escribimos una palabra de manera incorrecta. Queremos dar a entender una cosa, pero por la escritura estamos dando a entender otra. Es muy diferente hablar de bota con B y de bota con V. Hablamos de bota con B, es calzado, y bota con V es de votar, del verbo votar, emitir un sufragio. Pero un ejemplo que yo siempre pongo cuando estamos hablando acerca de la ortografía y el uso correcto de las letras, pues ese es el uso de la B, como anteriormente le llamábamos y así nos enseñaron a nosotros que la B labial o la B de burro, pero hoy hablamos de la B y de la V. La B siempre, según la regla, se va a escribir después de M, más no de N, a diferencia de la V, que la V se va a escribir después de N. Entonces, son reglas que nosotros debemos de conocer, cuándo, en qué momento se escribe con S, con Z, con C, entre otros casos. Entonces, aquí encuadramos lo que es la ortografía literal. La ortografía puntual, el mismo nombre lo dice, se refiere a el uso correcto de los signos de puntuación. Entonces, ya vimos, yo lo mencioné hace un rato, hace breves instantes, que en la guía pasada hablamos, explicamos acerca de los signos de puntuación, en qué momento vamos a utilizar el punto, la coma, los dos puntos, los paréntesis, etcétera, y la función que tienen cada uno de estos signos. Y por último, que también es muy importante, la ortografía acentual. En nuestro idioma, como en muchos otros, todas las palabras llevan un golpe de voz en algunas sílabas. Yo siempre les hago esta pregunta a mis estudiantes. La pregunta es la siguiente. ¿Todas las palabras llevan acento? Y todos los años que yo pregunto eso a mis estudiantes, me dicen no. El estudiante se confunde con que la palabra lleve tilde. Ellos dicen que las palabras llevan acento. Y si no lleva tilde, quiere decir que la palabra no lleva acento. Acá estamos cometiendo un gravísimo error. ¿Por qué? Porque el acento es la mayor fuerza de voz que se hace en determinada sílaba de una palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las palabras tienen acento. Ahora, si la pregunta fuera, ¿todas las palabras se tildan? Ahí sí, definitivamente no, porque solo se van a tildar de acuerdo a la clasificación de las palabras según su acento, que vemos las palabras agudas, las graves o llanas, las esdrújulas o las sobresdrújulas. Las palabras agudas, así rapidito, son aquellas que llevan el acento en la última sílaba y se tildan aquellas que terminan en N, S o vocal, por ejemplo, mamá, papá, sofá, canción, estrés, compás, etc. Luego tenemos las palabras graves, que también son conocidas como llanas. Las palabras graves o llanas son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba y se van a tildar al revés, cuando no terminen en N, S o vocal. Ejemplo, cárcel, mártir, entre algunos que se me vienen ahorita a la mente. Pero las palabras agudas y las palabras graves no siempre se tildan. Hay excepciones que ya mencioné a la regla, pero por factor tiempo no puedo ahondar más en el asunto. Pasamos a las palabras esdrújulas. Las esdrújulas son las que llevan el acento en la
antepenúltima sílaba. Y aquí sí se tildan todas, independientemente si terminan en N, S o vocal. Y por último, bueno, y un ejemplo de esto podría ser número, sílaba, física, etc. Y por último, las palabras sobreesdrújulas. Y las palabras sobreesdrújulas son las que llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba y se tildan todas. Ejemplo, cómetelo, llévatelo, etc. Pasamos a otro tema que es de actualidad, que es la ortografía en medios digitales. La ortografía ocupa un sitial muy importante en nuestra vida diaria. No solo se considera una dificultad escolar, sino que es algo cotidiano. ¿Y por qué digo esto? Porque actualmente los jóvenes y todas las personas que tienen acceso a las redes sociales hoy en día no les interesa escribir bien. Lo que les interesa es que la persona que va a leer su mensaje lo entienda. Si está bien escrito o está mal escrito, no les interesa. Hoy en día la tecnología ha contribuido también de manera desastrosa a que los jóvenes y a que toda la población vayan deteriorando aún más su ortografía. Y vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en un mensaje, en una conversación de WhatsApp, dice TKM, para decirle a una persona, te quiero mucho. Y esto lo hacen, ¿por qué? Para cortar el tiempo, el espacio, etcétera. Y todo esto ha contribuido, los medios digitales han contribuido a que la ortografía se deteriore aún más. Y les decía acerca de las abreviaturas. Las abreviaturas, y a veces los jóvenes hoy en día o profesionales a nivel superior no saben ni siquiera abreviar una palabra. Una abreviatura es acortar una palabra, ¿verdad? Es acortarla, por ejemplo, señor SR punto, y la abreviatura siempre va a llevar un punto al final, a diferencia de la sigla, que una sigla no va a llevar un punto. Atentamente, ATT punto, etcétera, entre muchos, o el título que tiene una persona, por ejemplo, un licenciado. ¿Cómo vamos a abreviar la palabra licenciado? Vamos a anotar lic, punto, licenciada, licda, punto. A eso le llamamos abreviatura. Acortar, reducir una palabra, pero con un punto al final. Luego pasamos a una sigla y los acrónimos. La sigla pues va a ser acortar también, pero no solo una palabra, sino que vamos a acortar varias palabras que conforman el nombre de una institución, de una organización. Por ejemplo, podría ser la OIT. OIT es una sigla. ¿Y qué significa la OIT? Organización Internacional del Trabajo. O la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Y así como estas, pues existen muchas en nuestro medio. Y luego pasamos a los acrónimos, y un acrónimo pues es una sigla también. Sin embargo, que el acrónimo ya lo utilizamos ya como una palabra, como parte de, por ejemplo, podría ser BANTRAB, BANRURAL, que son acrónimos que se forman también con letras mayúsculas, al igual que las siglas, y que no van a llevar puntos al final, ¿verdad? Se me escapaba esto, pero les decía, pues una sigla se va a formar con la letra inicial o las primeras dos letras iniciales de cada una de las palabras que forman el nombre de una institución o de una organización. Pasando al siguiente tema, y ya casi para finalizar, yo creo que ya me extendí, ¿verdad? Pero pues es sumamente importante, y como yo les mencionaba, pues el tiempo es muy escaso para abordar estos temas que son realmente esenciales en el desarrollo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del educando. Tenemos los tipos de caligrafía, tipos de letra, ¿verdad? Hablamos de la ortografía, pues también de la caligrafía. Encontramos la letra cursiva, la script, pero a veces no sabemos. Ahora en la escuela a mis alumnos yo les digo, bueno, escríbame el alfabeto en letra cursiva, y los estudiantes me preguntan, profe, ¿y eso qué es? Eso no nos lo enseñaron. Entonces la letra cursiva es la letra de carta, ¿verdad? Que va a ser manuscrita,
la letra de molde que también nos enseñaron, que es la letra script, y etcétera, así como el uso también de las mayúsculas y minúsculas, en qué momento vamos a utilizar las mayúsculas, al inicio de una oración, en los nombres propios, después de punto y aparte, después de punto y seguido, en qué momento se utilizan las minúsculas, por ejemplo, yo hablé hace un par de instantes de los gentilicios, un gentilicio va a ir siempre con minúscula. Son reglas que debemos de saber. Y por último, yo creo que este ya es mi último tema, es el tratamiento o los tratamientos de uso. ¿A qué se refiere? Pues a cómo nosotros vamos a tratar a las personas con las cuales nos dirigimos, con las cuales conversamos. Aquí vamos a encontrar pues el uso de las personas gramaticales. Ejemplo, tenemos acá el tuteo. ¿Y qué es el tuteo? El uso del tú, la segunda persona en singular. Es el tratamiento corriente entre las personas de la misma familia o entre amigos. Es decir, con mis amigos, con mi familia, con las personas que existe más confianza, nos vamos a tutear. Mientras que está el usted y ustedes. Este sería el pronombre empleado para dirigirse a una persona con quien se habla cuando no se le llama tú o con algún tratamiento especial. A una persona la vamos a tratar de usted, pues cuando hay más respeto, ¿verdad? Porque no existe la confianza que tenemos con la familia, con los amigos, etcétera. Es como más de reverencia y respeto hacia las personas. Y por último vamos a encontrar el voceo, el vos. En algunos países se utiliza, acá en Guatemala lo utilizamos, ¿verdad? Cuando decimos vos vení para acá, etcétera. Yo he escuchado en países como Colombia que utilizan mucho esta forma de tratar a las personas, ¿verdad? Entonces, va a ser la forma como nosotros nos vayamos a dirigir con las personas con las cuales tenemos comunicación diariamente. Bueno, eso pues espero que este video que estamos grabando les haya servido. Estamos acá tratando de compartir en un tiempo muy corto los temas relevantes que tuviéramos que haber desarrollado, ¿verdad? En tiempo normal o en periodo normal de clases, esto no nos hubiera alcanzado la unidad para poder desarrollarlos, ¿verdad? Sin embargo, pues estamos haciendo nuestros esfuerzos para poder compartir con ustedes temas relevantes y que les van a servir pues más adelante. Para mí ha sido pues un gusto el poder dialogar con ustedes, jóvenes estudiantes, padres de familia o cualquier persona que vaya a ver este video, pues es un grato placer el poder compartir un poco, ¿verdad?, de los contenidos referentes al curso de comunicación y lenguaje L1, idioma español. Para mí fue un gusto haber dialogado con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.